segundo día y así se ha jodido. Me he colado en el tren y nos hemos venido hasta Toyama. Y ahora de vuelta a Nagano. Madre mía. 45 minutos de ida desde Nagano hasta acá y ahora una hora de vuelta hasta Nagano porque este hace paradas. Madre mía. Así se jode el segundo día y así se empieza. Y para llegar al templo Zenkoji, pues hay que montarse en uno de estos autobuses. Y no vale cualquier otro, sino uno de esos autobuses. Y nada, pues según te dejan ahí en la parada, vienes por aquí y todo para arriba, doblando la esquinita. Y ahora camino para arriba, hacia el templo. Madre mía, qué jaleo. Y ese es el autobús también que te lleva al parque de monos. Oh, ahora os explicaré un poquito el cambio de planes. Resulta que en nuestro segundo día, pues como soy muy listo, me comí una parada. O sea, me comí la parada de Nagano en el Shinkansen y me tuve que ir hasta Toyama. Con lo cual se fue a tomar por culo el día, prácticamente. Porque los autobuses estos que os acabo de enseñar pasan cada hora a y cuarto. Eso quiere decir que para subir hasta el parque de monos se tarda pues como unos 40 minutos en autobús. Más luego otros 20 minutos creo que era andando, o igual era al revés, 20 minutos en autobús y 40 minutos andando hasta el parque, algo así, no me acuerdo. Y el parque, pues ahora, en estos meses hasta marzo, pues cierra a las 4:30. Bienvenidos a Japón, donde todo cierra a las 5 de la tarde, en invierno, o sea, en verano, perdón, y cierra antes en invierno. El caso, entonces no daría tiempo a ver el parque, no daría tiempo a ver nada. Por consiguiente, lo único que nos queda es ver este templo, Zenkoji, y ver la calle esta así antigua, que será lo que os pueda enseñar ahora. Antes de ir al templo iremos por ahí a ver si comemos algo, porque es que me estoy muriendo de hambre, de verdad. No me he comido nada más que un puto donuts, que lo vais a ver, ¡pum!, ahí, en el Starbucks de Sakura. Porque ni siquiera tenían ya matcha latte con Sakura, joder, no lo había ya. Se acabó la promoción, me dijeron. Todavía no estamos en primavera. ¿Cómo se les acaba eso? Por Dios. En fin, en Tokio esas cosas no pasan. Y nada, el caso que venir aquí es un poco caótico. Si no lo has preparado bien como yo, si te pasas la parada como yo y si la lías mucho como yo. El caso que cuando te compras el pase este de 2 días, el Monkey Pass, para ir a ver a los monitos, que te cubre la entrada del parque, que te cubre los autobuses, que puedes montar todo lo que quieras, y te vale 3.600 yenes. Se te compensa. Son 2 días, con lo cual lo usaremos hoy y lo usaremos mañana para viajar a todos los sitios y poder intentar visitar. Mañana sí madrugamos, que ese va a ser el problema. Visitar el parque de monos, que lo quiero ver sí o sí. Y visitar un pueblo de la era Yomon, o sea, de la prehistoria. ¿Qué por qué? Pues muy sencillo, porque en ese pueblo los edificios se parecen mucho a los edificios rurales asturianos, a los hórreos. Y me resultó bastante curioso que en Japón tengan muchas cosas. Esto ya lo he comentado muchas veces. Japón comparte muchas cosas con la cultura asturiana. Y fue una de las razones por las que me empecé a sentir atraído por el país, coño, porque tienen muchas cosas en común con mi propia cultura. Y encontrarte con edificaciones celtas en la antigüedad de Japón te hace pensar, ¿cómo coño ha llegado eso aquí para que tengan tanta similitud? O sea, tú vas a cualquier otro sitio y no hay esos edificios, no hay ese tipo de construcciones. Sin embargo aquí, en la otra punta del mundo, desde tierras de Irlanda, desde tierras asturianas, ¿cómo ha llegado hasta aquí la cultura celta? Pues es algo que me interesa saber. Y bueno, una de las razones por las que voy es porque quiero verlo en persona, quiero ver las diferencias, quiero ver las similitudes y no verlo simplemente en fotos. Esa es la gracia de viajar. Pero bueno, vamos a ver si llegamos ahora a la callecita y al templo y os sigo contando a ver qué vemos. Vamos para allá. Besitos. Bueno, pues al final hemos llegado a un restaurante muy coqueto, muy pequeñito, en el que en teoría están abiertos solamente hasta las 2,
son las 2:40 y la señora muy amablemente pues nos atiende y nos va a hacer un teishoku. Hemos pedido aquí un yakiniku teishoku y un chashumen, un ramen cojonudo. Y la hemos pillado la pobre comiendo, pero nos ha dicho que nos hace el favor, así que sin problema. Y yo, pues muchísimas gracias, la verdad, porque que vengo muertísimo de hambre. Como digo antes, solamente me he comido el donut este y la verdad que aprieta. La verdad que el sitio es muy coqueto, mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Desde la entrada, ahí vemos a la señora cocinando, la tele, tuki. Así. Y pues aquí estamos en un zabutón. Así que nada, vamos a reponer energías y luego continuamos con el templo, con la callecita esta también. A ver si encontramos cositas abiertas para pillar regalos o para cualquier cosita. Tsukaresama desu. Y después de una comida tan copiosa, pues por fin nos dirigimos ahora al Sokuji. ¿Ya? Sokuji. Hemos comido por menos de 900 yenes un teishoku así de copioso que podréis ver ahora mismo ahí en pantalla. Madre mía la cantidad de carne que me puso la señora. Buenísimo, o sea, súper recomendadísimo. Y nada, pues básicamente, pues esta es la entrada al templo y para allá para abajo, pues toda la calle. Boom. Con lo cual saldremos del templo y haremos el caminito al revés. Vaya, sí parece que por aquí también hay tiendecitas. No esperaba esto. Bueno, pues nada de bicicletas, nada de fumar y nada de dar por culo, pero perfectamente se puede grabar. Con lo cual no hay ningún problema. Mira, katanas y demás. Ay, oh, tiene sugegasas. Mira, hay sugegasas ahí. Gorros. Y allí también sugegasas. Creo que me voy a comprar uno. De aquí salgo con un sugegasa. Que ponga Nagano o que ponga algo así. Madre mía. Y si no, creo que ya sé a quién le voy a comprar este pequeñito de aquí. Porque en su día me dijo, quiero uno. Así que vamos a seguir mirando el templo y a ver hasta qué hora están aquí las tiendas. Supongo que hasta las 5. Pero no habrá problema. Vamos para allá, a ver qué más encontramos. Una cosa interesante de este templo es que parece ser que no tienes las cucharillas para lavarte las manos, sino que simplemente vienes aquí, pones la mano y te las lavas así aquí, directamente. Ah, espérate. Ah, no, es que cae de ahí. Así. Pensé que era de otro tipo de riego, vaya, pero no. Efectivamente, pues nada, así. A lavar las dos. Y luego te tienes que lavar la boca. A ver. Y ya está. Y se escupe. No se bebe. De hecho, ahí te lo pone. Esto no es agua para beber. Y nada. Ahora vamos otra vez para allá. A entrar por fin a esta grandiosidad. ¡Boom! Vamos para adentro. Pues este es el templito. Y aquí veis la humareda del incienso. Que no ves cómo apesta. O sea, apesta. Huele bien. Mira que a mí me suele molestar bastante el humo. Pero este no huele mal, no molesta ni nada. Y esta es la segunda entrada. Si te quieres subir ahí arriba y sacar tomas desde ahí arriba, pues tiene un precio. Igual que si quieres coger y entrar en no sé dónde más era. Me parece que es en alguno de estos dos otros lados de por aquí alrededor. También cuesta. O sea, en total, si vas por separado te cuesta 1500 yenes. Y si te coges el todo junto, son 1200 yenes o algo así era, me parece. Por ahí estaban los precios. Mira, ahí está el de este. Vamos a hacer por 100.
Chicas, no os metáis en el medio, por favor. A ver, que tengo que hacer un zoom más grande. No os metáis ahí. Mira, mira, ahí está. Senkoji Salmon. Bueno, pues esa es la cosita. Moveros, por favor. Eso es. Mira, adultos, 500 yenes. Y ahí veis la hora. De 9 a 4 y cuarto. ¿Por qué? Porque es horario de invierno. Y ya está. Y bueno, el caso, pues para meterte ahí, subir ahí arriba, hacer fotos, como esta gente que está ahí arriba, Tuki, dar un paseo, hacer fotitos y hola señora, haga una foto, sí, por favor, sí, y usted también, la chica joven, porque sí. Y eso, pues eso sería. Y luego pues la entrada, pues allí, joder, cómo me mola hacer esto con el zoom. ¡Buah! Madre mía, pedazo de zooms que meto. Bueno, pues esta es la parte de dentro del coso. Ahí dentro pues técnicamente no se puede grabar, así que nada. Y por aquí tenemos un caminito que nos lleva para allá, vete tú a saber a dónde. Y en esta zona de aquí, de los omikuyis y demás, pues nos hemos encontrado con la campana de la amistad. Que por desgracia, a ver, vamos a ponernos desde aquí, porque se vea. Así se ve la campana. Y por desgracia, pues parece ser que ahí hay una valla muy hermosota. Ahí se ve la valla que te impide el acceso a tocar la campana. Lamentablemente, pues esta vez no podré tocar la campana como en Kusatsu, donde le metías un bombazo a la campana y se escuchaba en todo el pueblo. Y nada, pues aquí hay otra campana. Pero hostia, pues sí que hay para tocarla. Sí que hay, pero está ahí amarrado. Yo creo que igual no se puede tocar la campana. No lo sé. Hay dos. En ningún sitio pone que no se pueda, en realidad. A ver. No lo pone. ¿Tocamos la campana? No, venga, vamos a ser buenos y no hacerlo. Sería muy cantoso, hay un señor ahí mirándome raro. Así que nada, vamos a seguir nuestro camino. Bueno, y aleatoriamente viniendo por aquí, encontrándonos con este pabellón, si seguimos el camino, nos encontramos con una vaca. Resulta que en este templo está plagado de vacas. No tengo ni idea todavía del por qué, no lo he averiguado. Pero en la tienda de regalos había un montón de vacas. Y digo, joder, esto parece Asturias. No me jodas. Te encuentras vacas por todos lados y pajaritos. Mira, pajaritos. Así que nada, si alguno sabéis el por qué hay vacas en este templo, antes de que lo pueda resolver yo en el vídeo, pues ponerlo en los comentarios. Porque será interesante conocer el por qué en este templo está plagado de vacas. Y por aquí, pues nada, tienen una chabola arreglando una camioneta y la pagoda esta. Que tampoco tengo muy claro qué hace aquí, ni qué es. Pero bueno, parece interesante. Un templo bastante relajadito, la verdad. Ay no, si pensé que era otra campana. Pues no. Bueno, aquí os dejo con la vista frontal de este. ¡Pium! No me apetece subir, porque no hay nada, la verdad. De hecho está tapado lo del incienso, así que no se puede ver nada. Pero eso sí, esto de noche tiene que estar bonito. Si lo tienen un poco iluminado, todo luce muy bien. A ver, ¿qué dice? Senkoji Museum. Pues vale. Esta es la otra cosa que había que pagar. No me acuerdo cuánto, pero no me apetece pagar. Lo que sea, para ver 4 cosas. Porque ya vi lo otro allí dentro del edificio principal, lo que tienes para pagar, y no te merece la pena. Así que intuyo que el museo este va a ser más de lo mismo. El sitio está muy bonito, la entrada es gratuita, tienes muchas tiendecitas, y ahora nos vamos a la calle esta con un montón de tiendas. Joder, no lo diré, el Shotengai. Bueno, no es Shotengai en realidad. Joder, no era el Shotengai, era el Omotesando de aquí, de Nagano, de Senkoji. No el Omotesando de Tokio, no tiene nada que ver, obviamente. Pero bueno, vamos a seguir nuestra ruta y a ver si nos encontramos con algo más interesante. Como una campana que se pueda tocar o algo. ¡Mira un gato! Señor gato, mire. Miau.
ha paralizado. Ah, que se mueve. Se sienta, ya se cansó. Al son de las campanas el gato se sienta. Si primero digo de encontrarte algo divertido. A ver, para los que viváis aquí a lo mejor conocéis a esta empresa tan bonita. Esta empresa es de telefonía, ¿vale? Se supone que han puesto este banco aquí. El patrocinio hecho de banco. O sea, normalmente se ven los torís y demás. Bueno, pues aquí parece ser que las empresas pues ponen bancos. Y como se puede ver, pues esto está bastante nuevo, la verdad. Vamos a ver qué se siente sentándote en un banco de Docomo. Tuki. Pues ya está. A ver. Esto es lo que se siente cuando te sientas en el banco de Docomo. Nada. Yo es que soy de SoftBank. Y tras vernos con un montón de tiendecitas con comida, con sugue, gasas, o sea, gorritos, katanas y un montón de detalles más, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo aquí con la vista de la entrada aquí del templito este. Y dejando, pues mira, os voy a dejar la vista que tengo delante mejor, porque esto es muy bonito. Esto es lo que sería una calle tradicional japonesa antigua, con los edificios que, como se puede ver, pues muy de estilo tradicional, la verdad. Es que esto es lo que me gusta de la arquitectura japonesa, la verdad. O sea, fijaos en los tejados, en los techos. Así vamos a abrir más el marco. Mira, qué bonito el cielo. Qué bonita toma, o sea, es que voy a tomar una foto así. Está increíble. Y se ve, pues, lo dicho, todo lo que es la arquitectura japonesa. Y aunque no es el Kodomo no Hi, mira, ahí podemos ver una carpa muy bonita. Y creo que con esto se acaba ya la calle. O sea, se supone que según Google Maps debería de seguir más abajo. Para allá. Pero no parece que vayamos a ver muchas más tiendas. A ver. ¡Pum! Le metemos ahí el zoom. Y eso es lo que se va a ver. O sea, no tenemos mucho más. Así que bueno, pues yo creo que con esto se va a terminar el vlog de hoy de la visita a Zenkoji. Y poco más. Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña visita. Otra más de guía turística. Y nada, son las 4:20. En 20 minutos, 10 minutos cierra ya todo aquí. O sea, todo el templo ya a las 4:30 cierra. Y a las 5, pues supongo que cerrarán las tiendas de aquí. Sí que hay tiendas por aquí. Pero bueno, la mayoría son de comida. Así que nada, eso. Espero que os haya gustado. Dejadme qué os ha parecido, pues ahí escritito en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vlog de Nagano. A ver si podemos sacar a los monos, podemos sacar el resto de cosas que nos quedan. Así que venga. Chao.